Cargas que muchas veces no sabemos ni por qué llevamos, y mucho menos cuando nos sentimos desnudados ante nuestro propio proceder delante de la presencia del Señor. Por causa de nuestra propia desobediencia, que ha traído gran pérdida y atraso, tanto a nuestras vidas como a los nuestros también. Y mucho menos saber que en muchos casos hay hijos en una casa que caminan diariamente cargando con el pecado de sus padres. Toda desobediencia suya y mía va a generar maldiciones. Todo lo que usted ponga delante antes que Dios, eso se volvió un Dios para usted. Si antes de Dios están sus hijos se volvieron un Dios. Si su esposo o su esposa están antes que Dios, usted dejó de amar a Dios. Y esta vez hemos estado hablando sobre maldiciones. Hemos estado hablando sobre conocer la verdad para que la verdad que conocemos y practiquemos nos haga libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Es importante que podamos entender que si bien es cierto, hay cosas que son necesarias. En los años 70 y 80, yo recuerdo perfectamente cuando toda la iglesia pentecostal de Costa Rica le decía a usted: Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene pronto. Y había que dejar todo botado. El que estaba estudiando, ¿para qué estudia? Si Cristo ya viene. Si usted estaba muy afanado trabajando porque tenía que sacar adelante la familia, tranquilo, Cristo ya viene. Y todo eso le va a quedar al sistema del mundo, así de que no se afane. Hoy en día no se trata de dejar de prepararse, no se trata de dejar de estudiar, no se trata tampoco de dejar de trabajar, porque mientras usted y yo estemos sobre esta tierra, todos tenemos que trabajar. Sin embargo, cuando dejamos a Dios en un segundo plano, cuando anteponemos un partido de fútbol, llámese del equipo que sea, llámese de la selección que sea, llámese un programa de televisión, llámese cualquiera que sea, antes que Dios, usted y yo hemos entrado en una tierra peligrosa. Porque dice la palabra que muchos comenzaron a desviarse según su propio camino y abandonaron a Dios y se olvidaron de Dios. ¿Y cuando buscamos a Dios? Cuando las cosas van mal. Cuando ya usted se levanta de su cama y usted siente ese dolor del mundo,
¿Saben cuál es ese dolor? El del nunca. Nunca había sentido eso. Ahí es cuando usted dice, ay Señor mío. Cuando usted se levanta y usted dice, ¿qué pongo en la mesa para desayunar? Ahí sí, Dios mío. Pero la noche anterior nos olvidamos totalmente de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo somos necesitados de Dios. Usted y yo, sin Dios, estamos perdidos. Si usted y yo no tenemos a Dios de nuestro lado, usted y yo, lo único que estamos esperando es la muerte. ¿Cuántos aquí le deben la vida al Señor? ¿Y por qué no te das para el propósito de Dios? No es fácil enseñar sobre estas cosas. No es fácil poderle decir a alguien que está llevando una vida de maldición, aunque esté aquí en la iglesia. Y no importa si usted todas sus cosas y usted dice, es que en esa iglesia solo hablan de eso, y me voy para otra iglesia donde me digan que todo está bien, porque donde quiera que usted vaya, la maldición irá con usted, porque la palabra es clara. La tierra está maldita por tu causa. Nunca se olvide de eso. Ninguna maldición viene sin causa. Si hay una causa, hay un efecto. Y si hay un efecto, es porque hay una causa. Y lo peor de todo es cuando los hijos de Dios somos los causantes de ese efecto. Una vez había un hombre que su forma de subsistir y de sobrellevar las cosas era robando, era hurtando. Tenía su familia y un día su hijo cae gravemente enfermo. Pero cuando hablo de gravemente enfermo es de gravedad de muerte. Un niño de 8 o 9 años. La mamá de este niño era miembro de una de las iglesias de ese ministerio. La madre le recibe el diagnóstico y recibe todo. Como al niño, lo fue internado, le dice al médico, no voy a internar ya, permítame unas horas. La madre toma al niño y lo lleva a la iglesia. Habla con el pastor y le dice, pastor, este es mi hijo y este es su camino de él. Mire nada más para que usted ore por él y después de ahí lo único que me queda es llevarlo al hospital a que lo internen y después de ahí por ahí que muera. El pastor viene, lo toma al niño y le pide a toda la iglesia que se ponga en pie y ore por ese niño. La madre después de ahí toma al niño, lo lleva al hospital, lo va a internar, le hace nuevamente exámenes y descubre que el niño no tiene nada, estaba sano. El padre, entre tanto, escucha el testimonio, cae de rodillas en la casa, se retira.
Esa enfermedad no fue puesta por Dios, pero Dios se glorifica en la vida de ese niño para tener condición a esa vida. Una semana después, la emoción y la situación del padre había ya pasado. El padre vuelve nuevamente a robar en una de las casas. El niño está en la casa, comienza en una fiebre muy alta. La madre del pueblo se lo lleva al hospital, el niño llegando, el niño muere. La madre angustiada llama al pastor y le dice: pastor, mi hijo acaba de morir. Cuando el hombre de Dios escucha esto, son cosas que no son fáciles, quiero que lo entiendan. Porque también nosotros aquí en esta casa sufrimos una pérdida de una hija de esta casa. Y al igual que este hombre de Dios, yo tuve que meterme a hablar con Dios para que Dios me revelara lo que no. Y ese pastor se metió con Dios, le clamó al Señor que le revelara por qué ese niño había muerto. Si él lo había tenido adelante, había orado y el diagnóstico había sido ya totalmente negativo. ¿Qué pasó? Y Dios le dijo: porque el Padre a esa hora estaba cometiendo un delito. Volvió a meter la maldición a su casa y esta le sobrevino y trajo una gran pérdida. Quiero que te cuento esto. Y esto es real. Esto es real. Como real son las maldiciones. Si existe el bien, existe el mal. Y si existe Dios, entiéndalo. Satanás existe. Y Satanás no juega con Dios. Usted y yo podemos jugar a la iglesia. Satanás no está jugando. Satanás sabe que hay un tiempo y hay una hora establecida para su juicio. Satanás sabe que existe un día y existe una hora para su condena eterna. Mientras tanto, la iglesia está jugando a la iglesia. Mientras tanto, la iglesia sigue teniendo dioses ajenos como lo tuvo en tiempo antiguo la iglesia primaria. Dice que el pueblo de Israel, cuando estaban que la vida buscaba a Dios y clamaba a Dios, se presentaban delante del altar y delante de los sacerdotes a presentar sus ofrendas. Y Dios escuchaba el clamor de su pueblo. Y volvía nuevamente la gracia y el favor de Dios sobre el pueblo. La enfermedad se quitaba completamente. Había bendición, había prosperidad en todo el pueblo. Y cuando se sentían ya que toda la crisis había pasado, volvían nuevamente a adorar dioses ajenos. Y quizá usted cuando lea, y si usted lee la palabra, se va a dar cuenta de todo lo que ellos practicaban. Y muy probablemente más de uno que aquí pueda llegar a decir: qué bárbaros, cómo se olvidaban de Dios, cómo pecaban contra Dios, así de fácil. Cómo se olvidaban de los beneficios de Dios, cómo se olvidaban del amor de Dios, cómo se alejaban de la fidelidad y la misericordia de Dios. Pero te pregunto, ¿te olvidas tú de Dios? ¿Lo dejas a un lado por seguir otras cosas?
Hay dioses más importantes que el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay algo más importante para usted que aquel que te amó con amor eterno y que te sacó del lodo cenagoso y que te puso en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay alguien más importante que Jesucristo, que derramó su sangre bendita y preciosa, que dio hasta la última gota de su ser, por amor a usted y por amor a mí, para que usted y yo camináramos en santidad, en justicia y en verdad, para que usted y yo pudiéramos ser acercados al Padre y recogidos ante Dios como hijos suyos. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y por cada uno de los que estamos aquí se pagó un precio muy alto. Ciertamente la gracia y la salvación se nos ha dicho siempre que es gratuita. Pero quiero decirte algo. Hubo un precio muy alto que hubo que pagar. Queremos los beneficios de Dios. Queremos la bendición de Dios. Pero no queremos al Dios de la bendición. Porque en el Dios de la bendición hay demandas. Porque en el Dios de la bendición hay restricción. Porque en el Dios de la bendición hay condiciones de cómo vivir, manifestándose y viviendo y mostrándose como un hijo y como una hija de Dios, para traer su gloria y llenar la tierra con la gloria de Dios. La semana pasada hablamos y dijimos, hagamos memoria, busquemos patrones en nuestra familia, para que podamos ver qué tipo de maldiciones viven y se manifiestan en nuestras familias. Quizá en su familia haya un problema grave de adulterio. Eso es una maldición. Y por un lado, por algún lado entró. Y tenemos que entender que esas cosas no vienen por casualidad y no vienen de la nada. El pecado entró en la tierra por un hombre. Entendamos desde el principio. Por eso quiero ir despacio, para que podamos ir desarrollándonos en esto. El pecado y la maldición en la tierra entró por causa de un hombre, por la desobediencia de un hombre. Diga, por la desobediencia del hombre. Y por la obediencia de un hombre se trae bendición. Pastor, ¿por qué? Cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo hizo con un propósito, lo hizo con un plan, y era para que se enviara. Lo hizo para que usted tenga dominio sobre esta tierra. Dios delegó de su autoridad, de su poder, y la puso en el hombre. Y quiero llevarte ahí para que usted pueda comprender la importancia que usted tiene en esa tierra. Dios le dijo a Adán, serás rey en esa tierra. Las cosas se van a mover por su palabra.
todo lo que usted mande a esta tierra, a esta creación, le va a obedecer. Cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece a Dios, Adán lo que hizo fue tomar su corona y ponerla en el suelo. Quitó su capa, la puso en el suelo. Quitó su anillo y la puso en el suelo. Y a partir de ahí se hizo siervo del pecado. ¿Por qué vino Jesús? Si por un hombre entró la maldición, por un hombre tenía que entrar la obediencia. Cuando Jesús vino a la tierra, recogió la anillo, recogió la capa, recogió la corona, subió al cielo, presentó su sangre delante del trono de Dios y en el altar hizo así para limpiar el pecado con el cual el hombre puede manchar la gloria de Dios en esta tierra. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, cuando usted y yo cambiamos a Dios por otra cosa, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, es quitando la corona, quitándonos la capa, quitándonos el anillo, poniéndolo en el suelo y haciéndole así a la siguiente vez. Tu obediencia trae bendición. Diga, mi obediencia trae bendición. Mi desobediencia provoca maldición. Aleluya. Por eso esas cosas no son fáciles de enseñarlas. Es más fácil decirles a ustedes que todo ya pasó, que tapemos el sol con un dedo y que todo quedó olvidado. Pastor, pero la palabra dice, mi amor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, no es que si alguno ha visto a Cristo o si alguno ha visitado a Cristo. Está en Cristo es vivir como Él. Vivir en Cristo es pensar como Él. Vivir en Cristo es hablar como Él. Vivir en Cristo es amar lo que Él ama. Vivir en Cristo es odiar lo que Él odia. Y Dios odia el pecado. Ama al pecador. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿amas a Dios? Amén. ¿Amas a tu hermano? Amén. Mire, yo te amo en el amor de Cristo. Cuando usted se lo dijo, entonces se lo dice lo que usted acaba de decir. Porque con toda su desobediencia y con toda su cabezonada, Dios te ama a ti y me ama a mí. Y no nos cambia.
Cuando enseñamos estas cosas, lo que esto produce es crecimiento, lo que esto produce es madurez. Porque no es bonito y no es fácil sentirse que le están metiendo ahí esa cosa. Cuando las cosas que usted tal vez creyó que cuando echaron una palabra de tierra ya todo había pasado y todo se había enterrado y ya no olía. Siempre hay algo que se hace y escapa y esas cosas se ponen lejos. Pero es necesario, mis hermanos, sepultar, no olvidar, sepultar el viejo hombre. No es necesario despojarnos de todas esas cosas que nos han traído dolor, que han producido dolor y amargura, han producido miseria, han producido ruina, han producido dolor, enfermedad, muerte, desilusión, fracasos. Usted no puede conformarse con ver patrones de maldición en su familia y usted cree que lo que usted está en la iglesia simplemente usted está resguardado de ahí. Te tengo buenas noticias. No es cierto. Si Dios te escogió es para que usted sea un libertador de su casa. Esto tiene que traer una libertad a tu casa. Pero primero tiene que traer libertad en tu corazón. No podemos ni enseñar ni estar viviendo en un mundo de fantasía cristiana y no ver la bendición de Dios planeada por Dios para sus hijos y sus hijas. Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Escúchame bien. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Voy a repetirlo nuevamente para que usted se meta en el contexto. Haré de ti, haré de ti, haré de ti, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hasta el día de hoy, cuando los hijos están en casa y salen, siempre les damos la bendición. Siempre los bendecimos. Yo no sé si usted bendice a sus hijos. Yo no sé si usted bendice a su esposo, su esposa por los años. Yo no lo sé. Pero muchos salieron hoy de la casa y no regresaron. Hoy estamos acostumbrados a que aquí nos movemos todavía de una forma libre. Pero en otros lugares, cuando un hijo sale de casa y regresa, eso es una victoria que se le ganó el diablo. Y te bendeciré. Qué lindo es cuando usted sale a hacer algo y usted cuenta con la bendición de Dios. Cuando usted sale, usted dice: yo sé que yo tengo una bendición. Y el que tiene la bendición tiene las puertas abiertas. El que tiene la bendición, Dios pone gracia delante de los hombres. El que sale con bendición a vender helados en medio, Polo Norte, los vende. Porque tiene la bendición de papá Dios. No importa que tengas un mundo en contra, si usted tiene la bendición, nadie te podrá hacer frente.
todo lo que usted vaya a hacer, la palabra es clara cuando dice que ya viene. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Sin duda alguna, al escuchar esta promesa, podemos imaginar cuánta bendición alcanzaremos y estamos destinados a recibir. Usted está destinada por Dios y destinado por Dios a ser un bendito y una bendita de Dios en esta tierra. Usted no tiene nada que envidiarle a nadie. Usted está destinado por Dios a ser prosperado en todas las cosas. Pastor, ¿y por qué no lo veo? A eso vamos. De eso estamos hablando. Hay algo que está sirviendo de obstáculo para que usted lo reciba. Y eso es lo que se tiene que quebrantar, porque no lo va a hacer Dios. Cuando la palabra habla acerca de engrandecer tu nombre, está diciendo que será reconocido y tendrás fama primeramente en tus parientes y luego entre quienes te conocen. Cuando Dios habla de que engrandeceré tu nombre, es porque toda su familia tiene que saber que usted es un hijo y una hija de Dios, bendecida por Dios, prosperada por Dios, sanada por Dios, libre por Dios. Que todo cuando su familia tiene que verlo y verlo, usted dice, ella es fulana de tal. Ella es una hija de Dios. Él es un hijo de Dios. Te pongo ejemplos. Abraham, ¿quién no conocía? Su nombre era famoso. Y el nombre rico. Job, el hombre conocido en toda la tierra. Y era un hombre riquísimo. Y puedo seguir nombrando. Engrandeceré tu nombre. Será reconocido. Su familia tiene que reconocerlo a usted de que era y el que es hoy. De lo que era y lo que es hoy. De la sombra que usted era y de la forma en que usted brilla hoy. ¿Por qué? Porque usted refleja la gloria de Dios. Usted representa la gloria de Dios. Usted es la salvación de Dios para su casa, para su familia. Usted tiene que volverse un José. Tiene que volverse un David para su casa, para su familia. Tiene que volverse una Esther en su casa. Esther, ¿nació reina o nació esclava? Nació esclava. ¿Quién la conocía? Nadie. Pero te bendeciré. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. ¿Dónde estaba Esther? En el anonimato. No contaba para nada. ¿Quién contaba con ella? Nadie. ¿Quién daba un 5 para ella? Nadie. Pero Dios, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Porque ahora ya no era una cualquiera. Ahora ya no era poca cosa. Esther ahora era la reina. La reina de un reinado opresor de un pueblo llamado Israel.
y serás bendición. Porque ahora, como eres reconocido, ahora como tienes mi bendición, ha derramado Dios su gracia, su sabiduría, su entendimiento. Y entonces ahora, está despreparado. Pide la gracia de Dios, se mete con Dios y liberta a toda una nación de morir por causa de Dios. Eso es. Bendeciré y bendeciré tu nombre y será bendición. Declararás el respeto y el reconocimiento de tu familia como una persona que tiene a Dios de su lado y que todo lo que hace prospera. Todo lo podemos ver en Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¿Qué tenemos que hacer? Oír la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. No solamente es oírlo, porque oírlo es muy fácil, porque así como es más fácil cuando usted oye al diablo con malas noticias. Se da cuenta que oír es fácil. Obedecer es una muerte. Para obedecer hay que morir. Y Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y vuelve a decir, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sin embargo, debemos de ser conscientes y claros de que esto lleva requisitos. Y entre tanto no los cumplamos y caminemos en ellos, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es la manifestación de rebelión. Y la rebelión es el espíritu que sustenta a Satanás operando en nuestras vidas. Por eso la obediencia te conviene. Diga, la obediencia me conviene. Porque trae bendición, y la bendición, los recursos del cielo para una vida victoriosa en la tierra. Para ir terminando, ¿quién quiere tener bendición de Dios? ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Obedece a Dios y a su palabra. Escucha, obedece, camina en eso y no se preocupe de más nada, porque todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Nos es necesaria la obediencia. Es necesario poder analizar las maldiciones que conviven en nosotros y forman parte de nuestra familia. ¿Qué ves que llama? La miseria, la ruina, la pobreza, la escasez, la maldición de muertes prematuras, de alcoholismo, de divorcios, no viene de parte de Dios. Vino y entró por causa de uno, pero por causa de otro, eso tiene que salir. Y usted tiene que disponerse a sacar eso de su familia. Usted no puede conformarse y ver cómo la gente en su familia muere de forma repentina. Usted no puede conformarse con ver que toda su familia muere, es que por enfermedades hereditarias. Eso tiene que romperse. Eso tiene que acabarse. No es posible que usted diga, ¿cómo es que toda mi familia, todos en mi familia,
son prósperos. Y yo vivo en una total, completa, absoluta, irreverente miseria. Eso no es normal. Eso no es normal. Y cuando alguien le diga, ay, es porque usted está en la iglesia, es cuando usted tiene que sentirse más mal todavía. Porque la vida será al revés. Usted será el administrador de las riquezas de toda su familia. Nehemías 1:5. Y termino con esto. Le dije al Señor, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto, iglesia? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nehemías 1:5, gracias. Trabaje con eso. ¿Quiere romper maldiciones? Trabaje con esto. Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. En su casa, usted pone reglas. ¿Sí o no? Usted pone reglas de convivencia. Hay cosas que usted dice, esto se hace así. Si la basura pasa los días martes a las 6 de la mañana, ¿qué pasa si usted saca la basura a las 8 de la tarde? Se queda la basura. Y te quedaste con la maldición de tu mano toda la semana. Y eso huele feo. Hay reglas, hay momentos, hay un orden. O nos ordenamos y recibimos la bendición de Dios, o seguiremos viviendo el resto de nuestras vidas metidos dentro de un local creyendo que somos salvos y que caminamos bajo la bendición de Dios. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Amemos su palabra. ¿Amamos a Dios? Amemos la obediencia. ¿Amamos a Dios? Amémoslo a Él con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y renuncie a todo aquello que se antepone al Dios de los cielos. Si es un hijo, póngalo en la mano. Si es un esposo, una esposa, póngalo sobre el altar. Si es un novio, una novia, póngalo en el altar. Y sabe, lo sacrificado, lo puesto en el altar. Todos tenemos cosas que pueden ir al altar. Todos. No diga que no. Porque hay unos que tienen la comida por Dios. Hay unos que ante Dios está el celular. Ponga ese aparatito de libertad de Dios para que el fuego de Dios lo consuma y lo santifique. Amén. Sobre sus pies.